La Fundación SCP es una fundación que se encarga de contener objetos y seres anómalos, algunos de ellos tan peligrosos que podían llegar al fin de la humanidad, pero el día de hoy vamos a hablar de los SCPs más. Oye, ¿no crees que sería mejor presentarnos primero? Así se me pasó. Yo soy Yvette. Y yo soy Lilith, y juntas somos las asistentes del iguano. Bueno, como estaba diciendo antes de ser interrumpida, en esta ocasión vamos a hablar de 10 SCPs que seguros e inofensivos. Cabe aclarar que esto no es un top como tal, ya que la posición de los SCPs no importa mucho. Sin más dilación, comencemos. El SCP-1230 es un libro de cubiertas verdes, sin etiquetas ni cualidades excepcionales que resulten evidentes. Cuando SCP-1230 se abre, presenta la frase "nacido un héroe" en la primera página que pueda verse, y que volverá a quedar en blanco una vez el libro se cierre. En un principio esto no tiene consecuencias obvias, pero una vez la persona expuesta caiga dormida, soñará con un mundo fantástico en el que se convertirá en protagonista dentro de una tierra atormentada por los problemas. Los soñadores se mantendrán completamente conscientes y todos sus sentidos funcionarán como si estuviesen despiertos. Los resultados varían según la imaginación del lector y suelen adaptarse a las fantasías de aventuras que disfrutaría el propio lector. El tiempo subjetivo que duran estos sueños varía entre 45 segundos y 200 años, pero, en realidad, el lector no suele dormir más tiempo del que dormiría habitualmente. Una vez despierta, la persona en cuestión será capaz de recordar cada aspecto de su sueño al detalle. En aquellos sueños inducidos por SCP-1230 siempre hay un personaje llamado el librero, SCP-1231, que tiene la apariencia de un hombre barbudo con una capa verde que declara ser la personificación del propio SCP-1230. Se ha descrito a SCP-1231 como amistoso y servicial para los soñadores. Ha afirmado que disfruta creando estos paisajes fantásticos y que siempre intenta moldearlos de forma que la persona que sueña obtenga el máximo disfrute de ellos. Ha expresado tristeza cuando el sueño se acaba y pide al soñador que vuelva pronto a visitarle. Este SCP te permite ser tu propio protagonista de un isekai y tener tu propia aventura épica. SCP-1689 es un saco de arpillera para papas. En su estado estable, SCP-1689 pesa 40-50 kilos y contiene aproximadamente 200 papas comunes. SCP-1689 está hecho de yute marrón tejido con torpeza. El interior de SCP-1689 difiere en dimensiones al exterior, y se designa como SCP-1689-A. SCP-1689 es un espacio extradimensional de volumen indeterminado completamente lleno de papas. Cuando porciones de SCP-1689 están vacías, las papas cercanas experimentan una forma de crecimiento anormal caracterizada por la aparición de bultos similares a tumores que eventualmente se separan y forman papas independientes de tamaño regular. La tasa de crecimiento es más o menos exponencial con un periodo de duplicación de aproximadamente 2 horas. Este efecto también aplica a las papas normales introducidas a SCP-1689, así como tubérculos comestibles similares. Este SCP es básicamente un costal de papas infinito y solo por eso ya es uno de mis SCPs favoritos. El SCP-662 es una pequeña campana de plata. La campana no tiene badajo. En el interior de la campana, se ha hecho una inscripción en la plata, que dice, Forever Mine, SJW, por siempre mío, SJW. Cuando la campana es agitada como para hacerla sonar, se escucha un campaneo suave, aunque no proviene de la campana. Un mayordomo caucásico bien vestido que proclama ser de herencia británica, llamándose a sí mismo Señor Deeds, el Señor Deeds se dirigirá a quien tocó la campana por su apropiado título y apellido, y le preguntará qué es lo que desea. Casi todas las peticiones razonables hechas al Señor Deeds resultarán en su cumplimiento. Sin embargo, existen límites a lo que puede hacer. Él es incapaz de producir objetos complejos como autos deportivos, casas de lujo, o jets personales. Si se le permite abandonar el campo de visión y regresar, es capaz de producir objetos más pequeños y menos complejos tales como un sándwich de jamón, un vaso de té helado, o incluso objetos más lujosos como caviar o lingotes de oro. El Señor Deeds también realizará tareas domésticas. Si una petición es considerada poco razonable o imposible para el mayordomo, él cordialmente le informará a quien hizo la petición, y ofrecerá una alternativa de existir una. El mayordomo no es inmune a las acciones tomadas en su contra mientras se encuentra en campo de visión.
Él ha sido asesinado o herido en muchos experimentos, y permanecerá muerto o herido hasta que salga del campo de visión. Una vez que regresa al tocar la campana, todas las heridas previas habrán desaparecido y él estará arreglado y vestido con su uniforme, y listo para la siguiente orden. Así es, este SCP es tu propio mayordomo personal e inmortal al que no le tienes que pagar y que te trae oro si solo pides que más quieres tener. El SCP-2800 es un hombre anómalo de descendencia escocesa, conocido formalmente como Daniel McIntyre, aunque SCP-2800 se refiere a sí mismo como el hombre cactus, la amenaza espinosa. El SCP-2800 posee un genoma expandido que contiene ADN del cactus saguaro. SCP-2800 ha demostrado las siguientes capacidades anómalas: la capacidad anómala de crecer de manera instantánea espinas de 2 a 3 centímetros en todas partes de su cuerpo. La capacidad anómala de realizar la fotosíntesis del metabolismo ácido de las crasuláceas. La capacidad de usar agua de manera hipereficiente. La capacidad anómala de tolerar temperaturas y aridez por encima del promedio. Conexiones empáticas con otros miembros de la familia de las cactáceas. SCP-2800 ha sido diagnosticado con varios desórdenes mentales, incluyendo síndrome del héroe. Que Batman y Spider-Man, el mejor y más grande héroe es el hombre cactus. El SCP-2020 es una entidad humanoide inteligente que posee extremidades inusualmente largas y delgadas, así como rasgos faciales comúnmente asociados con los grises y coloración verde brillante. El SCP-2020 no ha mostrado ningún signo de crecimiento o envejecimiento desde la recuperación. El comportamiento de SCP-2020 sugiere que comparte muchas similitudes psicológicas con los humanos, como la capacidad de aprender, el deseo de interactuar y la comprensión parcial de las normas sociales. SCP-2020 frecuentemente tratará de involucrar al personal en conversaciones sobre su deseo de escribir ciencia ficción y las numerosas ideas que tiene para las historias de ciencia ficción. Hasta ahora no ha podido producir ningún escrito real, citando la incapacidad de elegir un concepto. Este SCP me recuerda a mi caso cada vez que quiero escribir algo no puedo escoger un tema. El SCP-2598 es una polilla noctapronuba que usa un pequeño casco. SCP-2598 es capaz de comunicarse con seres humanos al golpear su cabeza en un patrón consistente con el código Morse europeo. Aparentemente es capaz de oír y comprender el español, solo es capaz de dar una respuesta de esta manera. A pesar de que se le han ofrecido superficies especialmente diseñadas para traducción automática contra las cuales podría chocar, SCP-2598 hasta ahora se ha mostrado incapaz o renuente a utilizar dichos dispositivos. Durante una conversación, SCP-2598 invariablemente intentará dirigir la conversación hacia el anuncio y la compra de un casco diseñado para polillas. El SCP-3892 es una manta infantil de color negro y rojo con un patrón de calaveras caricaturescas. Las propiedades anómalas de SCP-3892 se manifiestan cuando un niño dormido de 10 años o menos la usa. Una vez que el sujeto se quede dormido, el SCP-3892-01 se manifestará dentro de un rango de 10 metros alrededor de SCP-38920. Tras manifestarse, SCP-3892-01 se aproximará silenciosamente al objetivo, entonces meterá al sujeto en la cama, diciendo: "Buenas noches, este SCP es el Ghost Rider de las buenas noches". El SCP-131 son un par de criaturas con forma de lágrima con un solo ojo azul en medio de sus cuerpos. El SCP-131 es de un color naranja, mientras que el SCP-131 es de color amarillo mostaza. En la base de cada criatura hay una protuberancia en forma de rueda que permite desplazarse. Los sujetos pueden moverse con asombrosa rapidez, abarcando más de 60 metros en cuestión de segundos. Sin embargo, carecen de un sistema de frenado, lo que los ha llevado a unos bastante espectaculares, sino demasiado divertidos, accidentes que involucran a las criaturas. Los sujetos también han demostrado la capacidad de subir superficies escarpadas, y se han perdido en las salidas de ventilación en más de una ocasión.
Los sujetos parecen tener la inteligencia de los gatos domésticos comunes y son insaciablemente curiosos. Los sujetos parecen responder bien a cualquier afecto que se les da y se unirán rápidamente al dador de dicho afecto, tanto en la misma forma como los cachorros con un ser humano. ¿A poco no son adorables? Son prácticamente las mascotas perfectas, ya que tiene la actitud de un gato y el cariño de un cachorro, además de que no necesitas recoger sus gracias y también te protegen del peligro del SCP-173. SCP-527 es un humanoide varón, de 1.67 metros de altura, el cual es biológicamente no anómalo, con excepción de su cabeza, la cual es de un Puntius semifasciolatus, o barbo dorado. SCP-527 no muestra otras propiedades anómalas. La cabeza de SCP-527 funciona de la misma manera que la de cualquier humano no anómalo. SCP-527 es capaz de hablar con normalidad. Un tatuaje en el que se lee Señor Pez de los pequeños señores, marca registrada por el Dr. Vondertigment, aparece en la parte baja de su pie izquierdo. Sí, la verdad, poco que comentar con este SCP, solo es un señor con cara de pez, aunque me pregunto si comer pez para él sería una especie de canibalismo. El SCP-999 parece ser una gran masa amorfa y gelatinosa de fango naranjo traslúcido, con una consistencia similar a la de la mantequilla de cacahuate. El temperamento del sujeto puede describirse como juguetón y parecido a un perro. Cuando se le acercan, SCP-999 reaccionará con una euforia abrumadora, deslizándose hacia la persona más cercana y saltando sobre ella, abrazándola con un par de pseudópodos mientras acaricia la cara de la persona con un tercer pseudópodo, emitiendo gorjeos agudos y arrullos todo el tiempo. La superficie de SCP-999 emite una fragancia placentera que difiere según con quién interactúa. El tocar la superficie de SCP-999 causa una euforia inmediata, la que se intensifica mientras más tiempo se mantenga expuesto a SCP-999, y dura un tiempo después de separarse de la criatura. Bueno gente, creo que este puesto está más que obvio, ya que todos conocemos y amamos al 999. Y bueno, mis pequeños niños de las estrellas, hasta aquí el video. Recuerda darle like y suscríbanse, eso me ayudaría muchísimo. Si tienen ideas para un próximo video me encantaría verlas en los comentarios.